Buenas clase, vamos a arrancar con esta lección de repaso y os aseguro que la sesión de hoy va a valer su peso en oro. Vamos a desgranar absolutamente todo lo que entra de cabeza en el próximo examen de ciencias ambientales. Si prestáis atención a estos conceptos clave, tendréis medio examen en el bolsillo. Así que preparad los apuntes, abrid bien los oídos y vamos al lío, porque vamos a ir al grano y sin rodeos. ¿Empezamos? Echad un ojo a nuestra hoja de ruta. Veremos 1. El concepto de biodiversidad. 2. Sus 3 tipos principales. 3. Cómo medimos esto y qué pasa con las especies. 4. El uso de índices. Y 5. Conservación y cambio ambiental. Vamos, que para entender este temazo, primero lo desmontamos en sus pilares, luego vemos cómo se mide y terminamos aplicando toda esa teoría al mundo real. Pasamos al primer punto. Sección 1. El concepto de biodiversidad. Más allá del número de animales. Y ojo aquí que este es el típico error de examen. Muchos piensan que la biodiversidad es irse al monte y simplemente contar cuántos bichos diferentes te cruzas. Pero a nivel científico, la historia es bastante más profunda que todo eso. Fijaos bien en esta definición, porque tiene que estar grabada a fuego en vuestra memoria. La biodiversidad es un concepto amplísimo que abarca la diversidad total de los sistemas vivos. Y quiero hacer mucho énfasis en esa palabra, total. No es medir una sola cosa que va. Engloba 3 niveles específicos que están súper conectados: las especies, los hábitats y la genética. Es imposible entender la imagen completa sin evaluar estas 3 capas de la vida. Pasamos a la sección 2. 3 tipos de diversidad. Los pilares del concepto. Para no meter la pata cuando estemos analizando un caso práctico en la prueba, tenéis que saber distinguir a la perfección estos 3 pilares fundamentales. Vamos a verlos. El primer pilar es la diversidad de hábitats. Básicamente, se refiere al rango de los distintos hábitats que hay presentes en un ecosistema o en un bioma. Pensad en el clásico ejemplo del libro que siempre cae, la selva tropical. Tiene una diversidad de hábitats brutal porque está plagada de nichos ecológicos que se superponen unos con otros, desde el suelo más húmedo hasta las copas de los árboles más altos. En cambio, si nos vamos a un entorno como la tundra, el nivel es bajísimo, debido a que su geografía es muchísimo más uniforme. Nuestro segundo pilar es la diversidad genética, que es el rango de variación en el material genético que existe dentro de una población de una misma especie. A ver, por pura lógica natural, cada individuo tiene un cóctel de genes ligeramente distinto al de cualquier otro. Y la regla de oro aquí es que las poblaciones pequeñas suelen tener una diversidad y una reserva genética mucho menores si las comparamos con las poblaciones grandes. Tiene sentido, ¿verdad? Para que lo veáis más claro, pensad en el fascinante contraste entre estos dos animales. A un lado tenemos a la foca gris. Casi toda la población mundial de esta foca vive apiñada en zonas muy concretas de Inglaterra. El resultado, tiene una genética súper parecida entre ellas. Y el peligro de esta baja diversidad genética es tremendo. Si aparece una enfermedad, están todos en un riesgo altísimo porque comparten las mismas vulnerabilidades. Al otro lado, el zorro rojo europeo. Este campeón está esparcido por toda Europa en montones de poblaciones diferentes. Esa inmensa diversidad genética le da un superpoder, una capacidad de adaptación increíble. Vamos con la sección 3. Medición y especies, riqueza y regularidad. Un concepto crucial para sacar nota no es solo saberse la teoría de la diversidad de especies, sino entender cómo narices calculan esto los investigadores cuando están sobre el terreno analizando las comunidades. Y aquí es donde la biología se da la mano con las mates. Hay que diferenciar muy bien estas dos variables. La diversidad de especies de una comunidad es el producto estricto de 2 cosas. Primero, la riqueza, que es simplemente el recuento bruto de cuántas especies distintas hay. Pero cuidado, que aquí muchos patinan. También depende de las proporciones relativas, lo que llamamos regularidad. Es decir, de nada sirve tener 5 especies de árboles si el bosque es un 99% pinos y el 1% restante se reparte entre los demás. Si la regularidad es pobre, la diversidad global de especies se va a considerar baja. Que no se os pase. Sección 4. El uso de índices. Interpretando los ecosistemas. Toda esta necesidad de calcular nos lleva inevitablemente a usar los famosos índices. Cogemos esos datos de riqueza y regularidad y los transformamos en números específicos para poder describir y comparar adecuadamente las comunidades biológicas. Yo que vosotros tomaría nota de esto ya mismo. Un índice de diversidad bajo suele ser como la luz roja de alarma de un ecosistema. Si comparamos comunidades similares y una da un índice muy bajo, casi siempre nos está chivando a que hay impactos humanos o ambientales recientes. Específicamente nos revela problemas como la contaminación de la zona, una eutrosización severa en el agua que asfixia la vida, o quizás nos indica simplemente que ha habido una colonización reciente en un terreno que quedó pelado y acaba de empezar su sucesión ecológica. Por lo general, el número de especies nos cuenta la historia de los patrones generales de biodiversidad. Pero alerta, mucho cuidado con las preguntas trampa. Una diversidad baja no siempre es sinónimo de daño humano o contaminación.
Hay una excepción de manual. Los ecosistemas antiguos, completamente vírgenes y sin contaminar, como el Ártico, presentan una diversidad baja de forma completamente natural. ¿Por qué? Pues puramente porque las condiciones ambientales son tan extremas y duras que muy pocas especies han logrado adaptarse a vivir ahí. Moraleja, siempre hay que analizar el contexto del entorno antes de emitir un juicio basado solo en un número. Y llegamos a la sección 5, conservación y cambio ambiental. ¿Por qué importa esto? Ya nos hemos paseado por la teoría conceptual y por las fórmulas matemáticas, así que es la hora de bajar todo este conocimiento y aplicarlo al mundo real. Vale la pena que nos detengamos un segundo a reflexionar sobre esto, porque es realmente vital cuantificar la biodiversidad para el planeta. Con toda esta cantidad de datos, conteos e índices, ¿cuál es el propósito final? ¿Por qué los investigadores se dejan la vida en asignar valores numéricos a los ecosistemas? Pues la respuesta está clara. Cuantificar es el pilar de la acción. Solo mediante números objetivos podemos identificar y explorar esas áreas de altísima biodiversidad antes de que las perdamos. Solo con datos súper precisos se puede organizar una conservación que sea verdaderamente apropiada y efectiva. Y, sobre todo, destaca un último factor. La capacidad de evaluar los cambios a lo largo del tiempo es nuestra única herramienta para medir el impacto de la actividad humana, separándolo de lo que sería una simple sucesión ecológica natural. Básicamente, si no lo mides, es imposible protegerlo. Para rematar esta lección, os dejo un buen desafío sobre la teoría del conocimiento. Si analizamos cómo hablan los científicos hoy en día, vemos que el término casi matemático, biodiversidad, ha desplazado por completo a la palabra naturaleza en el ámbito de la conservación. ¿Creéis que esto supone un cambio profundo de paradigma? ¿Modifica el usar un lenguaje tan puramente numérico la forma en la que los humanos valoramos nuestro entorno? Es una pregunta fascinante. Entender el marco desde el que hacemos ciencia es tan vital como los datos mismos. En fin, si repasáis bien estas estructuras conceptuales, os aseguro que el examen será pan comido. Seguid estudiando con esa curiosidad, clase, y nos vemos en la próxima sesión.